¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde puede llegar el amor de un padre para transformar a toda una familia? Esta es la historia que revela cómo lo inesperado puede unir corazones y cambiar vidas para siempre. No te pierdas el secreto que salvó a Lucas y a su familia de la oscuridad. El reloj en la pared marcaba las 7 de la noche cuando el sonido de los pasos firmes de Fabiano resonó por el pasillo. Con cada paso, el corazón de Lucas latía más fuerte. Sabía que ese era el momento más temido del día, la hora de la cena. La mesa estaba puesta, la comida ya servida, pero el ambiente en el comedor era pesado, casi palpable. Fabiano, con su semblante severo, se sentaba en la cabecera de la mesa, su presencia dominando el espacio. Lucas, siempre cauteloso, se sentaba frente a él, con su madre al lado, intentando con una mirada de ternura suavizar la tensión que inevitablemente surgía. Las comidas siempre eran un campo minado. Fabiano creía que ese era el momento ideal para enseñar a Lucas sobre las responsabilidades de la vida. Sin embargo, para el niño, esas lecciones se convertían en una secuencia interminable de críticas y exigencias. Apenas podía disfrutar la comida, que siempre parecía atorarse en su garganta mientras su padre le lanzaba preguntas sobre sus calificaciones, su comportamiento en la escuela y sus actividades extracurriculares. Lucas, ¿cómo te fue en la escuela hoy?, comenzó Fabiano mientras cortaba su carne con precisión militar. La pregunta, aunque sonaba casual, tenía un tono subyacente de exigencia. Lucas, ya esperando el interrogatorio, intentó mantener la voz firme. Me fue bien, papá. Saqué un 9 en el examen de matemáticas. 9. Fabiano levantó una ceja, claramente insatisfecho. ¿Y por qué no sacaste 10? ¿En qué te equivocaste? Lucas tragó saliva, desviando la mirada. Fue en la última pregunta, me confundí un poco. La confusión no es excusa, Lucas. Necesitas concentrarte más. No estoy criando a un hijo mediocre. Quiero que seas el mejor en todo lo que hagas. La voz de Fabiano era cortante y sus palabras, pesadas como plomo, caían sobre Lucas con fuerza. María, sintiendo la creciente tensión, intentó intervenir como lo hacía todas las noches. Fabiano, un 9 es una calificación excelente. Lucas se ha esforzado mucho. Está aprendiendo, creciendo, necesita tiempo. ¿Tiempo? El mundo no da tiempo, María, replicó Fabiano sin siquiera mirarla. Si no formamos su carácter ahora, será demasiado tarde después. Lucas bajó la cabeza, sintiendo el peso de las exigencias. No entendía por qué nada de lo que hacía era suficiente para complacer a su padre. Era como si, con cada victoria, por pequeña que fuera, Fabiano subiera aún más el listón, haciendo imposible alcanzarlo. Tras un breve y tenso silencio, Fabiano volvió a hablar, esta vez con un tono aún más serio. Lucas, quiero que entiendas algo. Si no sacas buenas calificaciones, no habrá televisión, videojuegos ni ninguna otra distracción. Vas a estudiar hasta entender dónde te equivocaste. Y si tus notas bajan, serás castigado. No estoy bromeando. Lucas sintió un frío recorrer su espalda. Conocía bien los castigos de su padre. No involucraban violencia física, pero sí el aislamiento y la privación de sus pocas alegrías. Era suficiente para dejarlo ansioso todo el tiempo. La idea de perder sus pocos momentos de ocio lo aterraba. María, percibiendo el miedo en el rostro de su hijo, intentó nuevamente apaciguar la situación. Fabiano, es solo un niño. Necesita descanso, momentos de diversión. No puede pasar todo el tiempo estudiando, se va a agotar. Yo pasé toda mi vida trabajando duro, sin tiempo para descansar o divertirme, María, respondió Fabiano, irritado. Y mira dónde he llegado. No quiero que Lucas cometa los mismos errores que otras personas cometen, creyendo que la vida es fácil. No lo es. Lucas escuchaba la conversación de sus padres sin poder intervenir. No entendía por qué su padre era tan duro, tan inflexible.
Otros niños en la escuela hablaban de padres que los llevaban a jugar fútbol, que los ayudaban con la tarea sin convertir todo en una competencia. Pero su padre era diferente. Para Fabiano, todo era una batalla que ganar, y Lucas sentía que estaba constantemente luchando en una guerra que no comprendía del todo. Una noche, después de otra comida llena de exigencias y tensiones, Lucas, incapaz de contener su confusión, se acercó a su madre mientras ella lavaba los platos. Observaba sus manos delicadas frotando los platos, las mismas manos que siempre le daban cariño en los momentos en que más lo necesitaba. La voz del niño salió vacilante, casi como un susurro. «Mamá, ¿por qué papá es así conmigo? Intento tanto complacerlo, pero nunca parece ser suficiente. ¿Por qué no puede ser más como tú?» María suspiró profundamente, secando sus manos en el trapo de cocina y arrodillándose para estar a la altura de Lucas. Sus ojos estaban llenos de tristeza, pero también de una comprensión que venía de años de convivencia con Fabiano. Ella tomó las manos de su hijo, sintiendo la piel suave y fría de sus pequeñas manos. «Lucas, tu papá, él quiere lo mejor para ti. Fue criado de una manera muy estricta y cree que tiene que ser duro para prepararte para el mundo. Tiene miedo de que, si no lo es, no estés listo para enfrentar las dificultades que él enfrentó. Pero yo no quiero que sea duro conmigo, mamá. Solo quiero que me entienda, que pueda elogiarme de vez en cuando, que me ayude sin siempre criticarme». Lucas sentía las lágrimas acumularse en sus ojos, pero se esforzó por no llorar. Sabía que llorar solo haría que su padre se enojara más. María acarició el rostro de su hijo, sintiendo el dolor que él intentaba ocultar. «Lo sé, mi amor. Lo sé. Y trato de hacerle entender eso, pero Fabiano es terco. Cree que esa es la única manera de protegerte, de prepararte. Pero quiero que sepas que, aunque no lo demuestre de la manera que te gustaría, él te ama mucho. Y yo también te amo más que a nada». Lucas miró a su madre, deseando poder creer en sus palabras. Pero el miedo y la tristeza que sentía hacia su padre eran difíciles de ignorar. Solo asintió, intentando encontrar consuelo en las palabras de María, pero en el fondo, una parte de él seguía anhelando algo que siempre parecía estar fuera de su alcance: la aprobación y el cariño incondicional de su padre. Las noches continuaban siendo momentos de aprensión para Lucas, especialmente después de las comidas. Se acostaba en su cama con el corazón pesado y miraba el techo oscuro, imaginando un mundo donde él pudiera ser solo un niño, donde no tuviera que demostrar nada a nadie. El sonido de los pasos de Fabiano en el pasillo, la sombra que proyectaba bajo la puerta, todo contribuía al miedo que Lucas sentía. Era un miedo que iba más allá de las calificaciones escolares o de las actividades extracurriculares. Era el miedo de nunca ser lo suficientemente bueno, de nunca poder ser el hijo que Fabiano quería. Y así, noche tras noche, Lucas se perdía en sus pensamientos, deseando que de alguna manera las cosas cambiaran. Deseando que un día pudiera tener una conversación con su padre sin sentir el peso del juicio. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era esperar y tratar de todas las formas de cumplir con las expectativas de Fabiano, con la esperanza de tal vez finalmente recibir una sonrisa de aprobación. El tiempo pasaba y la tensión en casa seguía aumentando. Fabiano mantenía sus expectativas inflexibles, y Lucas, cada vez más asfixiado, se retraía más y más. En casa, siempre se le recordaba sus obligaciones y la importancia de ser el mejor en todo. En la escuela, el ambiente era diferente, pero la presión de cumplir con las expectativas de su padre lo perseguía como una nube oscura. Sus amigos notaban que Lucas no era como los otros chicos. Era más callado, más introspectivo, y aunque era inteligente, rara vez se permitía jugar y relajarse como los demás niños. Fue en uno de esos días grises cuando algo inesperado sucedió. Lucas, volviendo de la escuela, decidió detenerse en la plaza central de la ciudad, algo que rara vez hacía. La plaza era un lugar bonito, con grandes árboles, flores coloridas y una pequeña fuente que atraía a pájaros y niños que corrían alrededor.
Se sentó en uno de los bancos de madera, observando a la gente pasar, sintiéndose momentáneamente aliviado de estar lejos de las exigencias y de la atmósfera sofocante de su casa. Lucas ya había notado a ese hombre antes en varias ocasiones. Siempre que pasaba por la plaza, lo veía sentado en el mismo banco, con un libro en las manos. El hombre, alto, de cabello gris y ojos penetrantes, parecía una presencia constante en ese lugar. Había algo en el que intrigaba a Lucas, tal vez era la manera en que parecía ajeno al mundo a su alrededor, pero al mismo tiempo, atento a los detalles, observando a la gente con una mirada calma y comprensiva. Una vez, Lucas vio al hombre ayudando a una anciana a recoger las bolsas que se le habían caído. En otra ocasión, notó que sonreía gentilmente a los niños que corrían alrededor de la fuente. Estos pequeños gestos hacían que Lucas sintiera que ese hombre era diferente, alguien en quien tal vez podría confiar, aunque aún no tuviera el valor de acercarse. Hasta que, en un día particularmente difícil, después de una discusión con su padre, Lucas decidió detenerse en la plaza y se sentó en un banco cerca del hombre. Como de costumbre, el hombre estaba leyendo su libro, pero esta vez Lucas sintió que necesitaba hablar con alguien. El hombre levantó los ojos del libro y, notando la mirada pensativa de Lucas, sonrió de forma amable. Sorprendido, Lucas desvió la mirada rápidamente, pero ya era demasiado tarde, el hombre ya había notado su presencia. Con un gesto amistoso, hizo un ademán invitando a Lucas a acercarse. Vacilante, Lucas finalmente se levantó y caminó hacia el banco donde estaba el hombre. Se detuvo a poca distancia, sintiéndose un poco nervioso. «Hola», dijo el hombre con una voz suave y acogedora. «¿Te gustan los libros?» Lucas asintió tímidamente. «Sí, me gustan. Leo bastante en la escuela, y en casa también». El hombre sonrió de nuevo, cerrando el libro en sus manos y poniéndolo a un lado. «Es una gran manera de escapar, ¿no? Los libros nos llevan a lugares donde podemos ser quienes queramos». Lucas asintió con la cabeza, sintiendo que había algo especial en la manera en que el hombre hablaba. Había una ligereza, una ausencia de juicio, que era reconfortante. «Mi nombre es Miguel», dijo el hombre, extendiendo la mano. «¿Y el tuyo?» «Lucas», respondió el niño, estrechando la mano del extraño. Los dos conversaron durante un tiempo, y Lucas pronto se sintió cómodo junto a Miguel. Había algo en ese hombre que lo hacía querer hablar, algo que no sentía con frecuencia, ni siquiera con sus amigos. Miguel parecía escuchar con atención cada palabra que Lucas decía, sin interrumpir, sin apresurarlo, y eso era algo a lo que el niño no estaba acostumbrado. «Parece que tienes muchas cosas en la cabeza, Lucas», comentó Miguel en un momento dado, sus ojos amables observando al niño. Lucas suspiró, sintiendo un peso en el pecho. «Mi papá es muy exigente conmigo. Quiere que sea el mejor en todo. Pero a veces solo quisiera que me dejara en paz, solo un poco». Miguel asintió, comprendiendo. «Tu papá se preocupa mucho por ti, a su manera. Pero entiendo cómo eso puede ser difícil. Cuando era más joven, mi papá también era así. Sentía que nunca podría complacerlo, no importa lo que hiciera». Lucas miró a Miguel con sorpresa. «¿Y qué hiciste?» Miguel sonrió de forma triste, pero había un brillo de sabiduría en sus ojos. «Lo intenté, Lucas. Intenté ser lo que él quería que fuera. Pero al final, me di cuenta de que la única manera de ser feliz era encontrar mi propio camino. Sabes, mi papá era un hombre muy estricto, muy parecido al tuyo. Creía que la disciplina era la clave del éxito y para evitar los errores que él mismo había cometido en su juventud». Miguel hizo una breve pausa, pareciendo perdido en viejos recuerdos. Él tenía un pequeño taller de carpintería. Quería que yo continuara con el negocio familiar, pero mi pasión era la música. Recuerdo las noches en que me encontraba practicando mi guitarra y cómo sus ojos se llenaban de frustración. Nunca entendía por qué prefería las notas musicales a las tablas de madera. Lucas, intrigado, preguntó, «¿Y qué pasó después?»
Con el tiempo, continuó Miguel, me di cuenta de que necesitaba seguir lo que mi corazón me decía, aunque eso significara decepcionar a mi padre. Fue difícil, pero creo que fue la única manera de que encontráramos una forma de entendernos, aunque nunca fue fácil. Las palabras de Miguel resonaron en la mente de Lucas. Era como si alguien finalmente entendiera lo que él sentía, como si hubiera encontrado a alguien que hablaba su idioma. El tiempo pasó rápidamente mientras conversaban, y Lucas no quería que ese momento terminara. Se sentía seguro allí, sentado junto a Miguel, como si el mundo, con todas sus presiones y expectativas, estuviera a una gran distancia. Por último, el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Lucas sabía que necesitaba volver a casa, pero no quería ir. El pensamiento de regresar al ambiente tenso y lleno de exigencias de Fabiano le hacía sentir un nudo en el corazón. «Debo irme», dijo finalmente, levantándose a regañadientes. «Claro», dijo Miguel con una sonrisa comprensiva. «Pero si algún día quieres volver a conversar, estaré por aquí». Lucas asintió, sintiendo una gratitud silenciosa por aquel hombre que apenas conocía, pero que ya significaba tanto para él. Saludó una última vez antes de alejarse, caminando hacia su casa, pero con la mente más ligera que antes. Mientras caminaba, pensaba en cómo Miguel había hablado sobre su propio padre, sobre la necesidad de encontrar su camino. Tal vez, pensó Lucas, él también podría hacer lo mismo, aunque eso significara enfrentar los desafíos que vendrían. Fabiano no lo sabía aún, pero esa tarde algo cambió en Lucas. Se había plantado una semilla de coraje y autodescubrimiento. Y aunque Lucas aún no sabía cómo, sentía que de alguna manera las cosas cambiarían para mejor. Los días pasaron, y Lucas continuaba visitando a Miguel en la plaza siempre que podía. Las conversaciones con aquel hombre misterioso se convirtieron en un refugio, un alivio del peso constante que llevaba en casa. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Fabiano notara algo diferente en el comportamiento de su hijo. Lucas estaba más ausente, parecía estar siempre con la mente en otro lugar, y la tensión entre ellos parecía menos intensa, lo que paradójicamente solo aumentaba las sospechas de Fabiano. Una tarde, mientras Lucas se preparaba para salir, Fabiano lo abordó en el pasillo. «¿A dónde vas?», preguntó con voz firme, sus ojos entrecerrados mientras analizaba a su hijo. «Voy a la plaza, papá». «Solo, daré una vuelta», respondió Lucas, intentando parecer despreocupado. Pero Fabiano no era fácil de engañar. Había notado cuánto había cambiado Lucas y decidió investigar. El siguiente fin de semana, siguió a su hijo en silencio, manteniendo una distancia segura hasta la plaza. Lo que vio lo llenó de furia. Lucas estaba sentado con Miguel, riendo y conversando como si fueran viejos amigos. La visión lo llenó de una ira que no podía explicar del todo. Esa noche, cuando Lucas volvió a casa, Fabiano ya lo esperaba en la sala, con el semblante duro e impenetrable. «Lucas, necesitamos hablar», dijo con una voz baja y peligrosa. Lucas sintió un frío en el estómago, pero siguió a su padre hasta la sala de estar. María estaba allí, preocupada, pero en silencio, consciente de que cualquier intervención de su parte solo empeoraría las cosas. Fabiano hizo una señal para que Lucas se sentara y se quedó de pie frente a él, como un juez a punto de dictar sentencia. «Sé que has pasado mucho tiempo con ese hombre en la plaza», comenzó Fabiano, su tono de voz cargado de desaprobación. «Miguel, ¿verdad? Sabes que no lo conocemos. No sabemos quién es, de dónde vino ni cuáles son sus intenciones. No quiero que lo vuelvas a ver». Lucas, sorprendido, sintió una ola de indignación subir en su pecho. «Pero papá, él es mi amigo. Solo conversa conmigo, él me entiende». «¿Te entiende?». Fabiano casi gritó, perdiendo el control por un instante. «Eres solo un niño, Lucas. No sabes nada sobre el mundo, y por eso estoy aquí, para protegerte. Y proteger significa decir no cuando algo es peligroso.
No voy a permitir que sigas viendo a ese hombre. Lucas miró a su madre, esperando que intercediera, pero María solo bajó la mirada, incapaz de confrontar a Fabiano en ese momento. Sintiendo traición e incomprensión, Lucas negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a brotar en sus ojos. «Harás lo que yo diga», continuó Fabiano, más calmado pero aún inflexible. «No quiero volver a verte en la plaza con él. Y si desobedeces, habrá consecuencias». Esas palabras fueron como una sentencia final para Lucas. Se levantó, con la tristeza y la ira mezclándose en su corazón, y corrió hacia su cuarto, cerrando la puerta tras de sí con un golpe. Allí, finalmente, permitió que las lágrimas cayeran, sintiéndose más solo que nunca. Fabiano creía que estaba protegiendo a su hijo, pero en realidad solo estaba cavando un abismo cada vez mayor entre ellos. Lucas nunca había sentido un peso tan grande en su corazón. La prohibición de su padre no solo cortó su único refugio, sino que también acentuó la sensación de aislamiento y desesperación que venía cargando durante meses. La plaza, que antes era un lugar de alivio, ahora parecía distante e inalcanzable. La ira que sentía hacia Fabiano se mezclaba con una profunda tristeza, creando una tormenta emocional que no podía controlar. Los días pasaron lentamente, cada uno más opresivo que el anterior. Lucas intentaba concentrarse en la escuela, pero su mente estaba constantemente en otro lugar, en la plaza con Miguel. Extrañaba las conversaciones, la sensación de ser comprendido y aceptado por quien realmente era. Pero ahora todo eso parecía haber sido arrebatado de forma abrupta y cruel. Una noche, después de otra discusión tensa durante la cena, donde Fabiano cuestionó las calificaciones de Lucas y reiteró la prohibición de ver a Miguel, el chico finalmente alcanzó su límite. El ambiente en casa era insoportable, y Lucas no veía otra salida que huir. Necesitaba aire, libertad, alguien que pudiera escucharlo sin juicios. Esperó hasta que todos en casa estuvieran dormidos. Las luces de la casa se apagaron una a una, y el silencio envolvió el ambiente. Lucas, acostado en su cama, escuchaba atentamente los ruidos de la noche, los pasos de Fabiano en el pasillo, el sonido de la puerta del cuarto de sus padres cerrándose. Su corazón latía acelerado, pero sabía que tenía que hacerlo. No había otra opción. Se levantó con cuidado, se puso su abrigo y se calzó los tenis. Tomó una pequeña linterna que guardaba en su cajón y, con el mayor silencio posible, abrió la puerta de su cuarto. El pasillo estaba oscuro, pero conocía bien cada rincón de la casa y se dirigió hacia la puerta principal con pasos ligeros y cuidadosos. Al llegar a la puerta, respiró hondo, giró la perilla y escapó hacia la fría noche. La brisa de la noche lo envolvió, y por un momento, Lucas sintió una mezcla de libertad y miedo. Estaba solo en las calles desiertas, iluminadas solo por la tenue luz de los postes. Sus pasos resonaban en el silencio, pero no dudó. Caminó rápido, casi corriendo, en dirección a la plaza. Sabía que Miguel solía quedarse allí hasta tarde, leyendo o simplemente observando el mundo pasar. Y Lucas necesitaba desesperadamente verlo, hablar con él, encontrar algún consuelo en medio del caos en el que su vida se había convertido. Al llegar a la plaza, jadeante y con las mejillas ardiendo por el frío, divisó a Miguel sentado en su banco habitual, la luz de un poste iluminando suavemente su rostro, concentrado en el libro que leía. Miguel levantó la vista al oír los pasos apresurados y vio a Lucas corriendo hacia él, claramente perturbado. «Miguel», gritó Lucas, con la voz temblorosa de emoción y desesperación. Miguel inmediatamente se levantó, reconociendo que algo estaba mal. Corrió hacia Lucas, sosteniéndolo por los hombros. «Lucas, ¿qué sucedió? ¿Por qué estás aquí a esta hora?» Lucas estaba a punto de responder, pero la mezcla de emociones y el cansancio lo hicieron tambalearse. Su visión comenzó a oscurecerse y sintió que las piernas le fallaban. Antes de poder decir una palabra, todo se volvió negro y se desmayó en los brazos de Miguel. Miguel, asustado, sostuvo al chico con firmeza.
Notó que Lucas estaba inconsciente, su respiración rápida e irregular, y percibió una mancha de sangre en su frente, donde probablemente se había golpeado durante la caída. El corazón de Miguel latía con fuerza, pero no perdió tiempo. Cargó a Lucas en sus brazos y corrió hacia el hospital más cercano, con el miedo y la urgencia pulsando en sus venas. La carrera hasta el hospital pareció interminable. Miguel sentía el peso del cuerpo inerte de Lucas, cada paso más difícil que el anterior, pero no se detuvo. Lo único que importaba era llevar al chico hasta los médicos, asegurarse de que estuviera bien. Al llegar al hospital, Miguel fue atendido de inmediato por los médicos de guardia. Llevaron a Lucas a emergencias mientras Miguel, exhausto y con las manos temblorosas, intentaba explicar lo que había sucedido. Sin embargo, su mente ya estaba en otra dirección, necesitaba avisar a los padres de Lucas. Tomó el celular de Lucas, identificó el número de su madre y, con manos temblorosas, llamó a María. Ella contestó con una voz adormilada, pero que pronto se transformó en pánico al escuchar las palabras de Miguel. María, soy Miguel. Lucas está en el hospital. Se desmayó en la plaza. Necesito que tú y Fabiano vengan para acá lo más rápido posible. Al otro lado de la línea, María ya estaba despertando a Fabiano, quien, al escuchar lo sucedido, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sin pensarlo dos veces, ambos corrieron al hospital, con la mente llena de miedo y culpa. Fabiano, en especial, sentía un creciente temor de que algo terrible pudiera pasarle a su hijo y de que él tal vez fuera el culpable. El hospital estaba inmerso en una calma tensa, típica de las madrugadas. Los pasillos, iluminados por luces artificiales, creaban un contraste casi surrealista con el caos interno que sentían María y Fabiano al llegar apresurados. Ambos corrieron a la recepción, donde les informaron que Lucas estaba en la sala de emergencias siendo atendido por los médicos. Fabiano estaba nervioso, su corazón latiendo rápido, pero en su mente, las viejas convicciones aún resistían. Siempre había creído que estaba haciendo lo mejor para Lucas, moldeándolo para enfrentar el mundo. Sin embargo, a medida que caminaba por los pasillos del hospital, una pequeña duda comenzó a surgir, un susurro en el fondo de su mente que intentó ignorar, pero que insistía en preguntar, ¿y si estoy equivocado? Al llegar a la sala de espera de emergencias, encontraron a Miguel sentado con las manos entrelazadas y la mirada preocupada fija en el suelo. Al ver a los padres de Lucas, se levantó de inmediato, preparándose para el enfrentamiento que sabía sería inevitable. Fabiano se acercó a Miguel, aún firme en su postura, pero con una rabia que ahora era templada por una confusión interna. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Cómo permitiste que esto sucediera? Casi gritó, su voz resonando en el pasillo. Miguel mantuvo la calma, sabiendo que no podía perder la compostura en ese momento crítico. Fabiano, encontré a Lucas en la plaza, estaba desesperado. Antes de que pudiera contarme lo que estaba sucediendo, se desmayó. Lo traje aquí tan rápido como pude. Fabiano apretó los puños, la furia burbujeando dentro de él, pero algo en la serenidad de Miguel lo detuvo de explotar por completo. Había un conflicto interno formándose, la necesidad de culpar a Miguel, de encontrar un culpable, contra la creciente sensación de que él mismo había fallado con su hijo. María, percibiendo el tumulto emocional en Fabiano, puso una mano gentil en su hombro, intentando traerlo de vuelta a la razón. Lo importante ahora es que Lucas está siendo cuidado. Necesitamos concentrarnos en él. Fabiano respiró hondo, intentando calmar la tormenta en su mente. Las palabras de María lo ayudaron a enfocarse en lo que realmente importaba. Miró a Miguel, esta vez sin la rabia que antes dominaba su semblante. Lo siento, Miguel. Yo, no sé qué hacer. Miguel, percibiendo la apertura, dio un paso adelante. Todos queremos lo mejor para Lucas, Fabiano. Sé que quieres protegerlo, pero a veces necesitamos darle espacio para que respire, para que encuentre su propio camino. Te ama, pero también necesita comprensión.
Antes de que Fabiano pudiera responder, un médico salió de la sala de emergencias. Todos se volvieron hacia él, sus corazones deteniéndose por un segundo. Lucas está estable, dijo el médico, aliviando de inmediato la tensión en el aire. Tiene una pequeña herida en la cabeza, pero nada grave. Necesitará descansar y estar en observación, pero estará bien. La noticia trajo una ola de alivio a todos. María dejó escapar un suspiro de gratitud y Fabiano sintió una lágrima solitaria rodar por su rostro. Se dio cuenta en ese momento de que casi había perdido a su hijo y que tal vez su forma de ser estaba más alejando que protegiendo a Lucas. Miguel, percibiendo el cambio en el semblante de Fabiano, puso una mano en su hombro. Aún hay tiempo para hacer las cosas de manera diferente, Fabiano. Lucas te necesita, pero te necesita a su lado, no en su contra. Fabiano asintió lentamente, comprendiendo las palabras de Miguel. Quizás era hora de cambiar. Por el bien de Lucas y por el bien de la familia. Las horas siguientes en el hospital fueron de profunda reflexión para Fabiano. Sentado al lado de la cama de Lucas, observaba a su hijo dormir, el rostro aún pálido y frágil tras el susto. María estaba del otro lado de la cama, sosteniendo la mano del chico, mientras Miguel permanecía cerca de la puerta, respetando el espacio de la familia, pero listo para ayudar si era necesario. Fabiano no podía quitarse de la mente las palabras de Miguel. Resonaban en su cabeza, revelando verdades que había negado durante tanto tiempo. Siempre había creído que la rigidez y el control eran las claves para criar a un hijo fuerte y preparado para el mundo. Pero ahora, al ver a su hijo herido, se preguntaba si no había confundido protección con opresión y amor con exigencia. Durante un largo tiempo, permaneció en silencio, solo observando a Lucas respirar, su pecho subiendo y bajando lentamente. Las pequeñas marcas en el rostro de su hijo, el corte en su frente, todo parecía gritarle que las cosas debían cambiar. Pero cambiar era difícil, especialmente para alguien que había pasado toda su vida creyendo en una única manera de hacer las cosas. Me equivoqué, María, murmuró finalmente, casi como si hablara para sí mismo. María lo miró, sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. Fabiano, siempre has hecho lo que creíste mejor para Lucas. Pero tal vez es hora de intentar algo diferente. Miguel tiene razón, Lucas te necesita, de una manera que aún no has ofrecido. Fabiano miró a su esposa, sus ojos reflejando una mezcla de arrepentimiento y determinación. Yo, no sé cómo, María. Solo quería que fuera fuerte, que estuviera preparado para el mundo. Pero ahora veo que tal vez fui demasiado duro, demasiado cerrado. María sonrió suavemente, apretando la mano de su esposo. Solo necesitas saber que estás ahí para él, que lo amas sin importar lo que pase. Eso es lo que realmente lo hará fuerte. El silencio cayó entre ellos, pero era un silencio diferente, cargado de comprensión y aceptación. Fabiano sabía que necesitaba cambiar y que ese cambio comenzaba ahora. El miedo de perder a Lucas había roto la barrera que había erigido alrededor de sí mismo y ahora estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para reparar lo que había roto. Cuando Lucas finalmente despertó, Fabiano estaba a su lado, sosteniendo su mano con firmeza, pero con una suavidad que nunca había mostrado antes. Los ojos del chico, aún pesados de sueño, encontraron los de su padre, y por un momento hubo una comprensión silenciosa entre los dos. ¿Cómo estás, hijo?, preguntó Fabiano, con una voz más suave de lo que Lucas estaba acostumbrado a oír. Estoy bien, papá, respondió Lucas, aún un poco confuso, pero sintiendo algo diferente en el aire. Lo siento por haberme escapado. Fabiano negó con la cabeza, interrumpiéndolo. No, Lucas. Quien debe disculparse soy yo. He sido muy duro contigo, y eso debe cambiar. Solo quiero que sepas que te amo, y que estoy aquí para ayudarte, no para asustarte. Lucas sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero esta vez no de miedo o tristeza, sino de alivio y esperanza. Apretó la mano de su padre, sintiendo que finalmente algo importante había cambiado.
Miguel, observando la escena desde lejos, sonrió discretamente. Sabía que aún habría un largo camino por recorrer, pero en ese momento, el cambio que tanto había esperado ya comenzaba a florecer. Con el pasar del tiempo, las transformaciones que comenzaron a germinar en el hospital empezaron a florecer en la vida de Fabiano y su familia. Fabiano, que antes era un hombre cerrado y rígido, comenzó a abrirse más, tanto con María como con Lucas. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana, pero fue un proceso gradual, una jornada que Fabiano decidió recorrer con paciencia y determinación. Al principio, Fabiano luchaba contra sus propios instintos. Aún sentía el impulso de controlar, de imponer su voluntad, pero cada vez que ese impulso surgía, recordaba la fragilidad de Lucas en esa cama de hospital y las palabras de Miguel que tanto lo impactaron. Fabiano comenzó a darse cuenta de que no necesitaba cargar con el peso del mundo solo, que su familia estaba a su lado, lista para apoyarlo si él lo permitía. María fue fundamental en ese proceso. Siempre había estado allí, pero ahora Fabiano comenzó a verla realmente y a escuchar lo que tenía que decir. Los dos comenzaron a tener conversaciones más profundas en las que María expresaba sus preocupaciones y sentimientos, y Fabiano, en lugar de reaccionar a la defensiva, empezó a escuchar de verdad. Se dio cuenta de que durante años había descuidado el valor de la asociación en el matrimonio, intentando ser el único proveedor emocional y moral de la familia, cuando en realidad María siempre estuvo lista para compartir esa carga. Estas conversaciones comenzaron a transformar la dinámica entre ellos. Fabiano empezó a compartir más sus angustias y dudas, y María, por su parte, se sentía finalmente escuchada y valorada. Juntos, comenzaron a formar un verdadero equipo, trabajando juntos para crear un ambiente más saludable y amoroso para Lucas. La relación entre los dos floreció de una manera que María siempre había deseado, y Fabiano empezó a darse cuenta de lo fundamental que era ese vínculo para el bienestar de toda la familia. Mientras tanto, Lucas también comenzó a notar los cambios en su padre. Inicialmente, se sentía confundido, incluso escéptico. Después de todo, durante toda su vida, Fabiano siempre había sido ese pilar de autoridad rígido e inmutable. Pero poco a poco, las actitudes de Fabiano hablaron más fuerte que cualquier palabra. Comenzó a participar más activamente en la vida de Lucas, no solo para exigir, sino para entender, apoyar y celebrar sus logros, por pequeños que fueran. Fabiano empezó a interesarse por las cosas que a Lucas le gustaba hacer. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, no como antes, donde cada actividad era una oportunidad para que Fabiano enseñara algo, sino como momentos de verdadera conexión entre padre e hijo. Jugaban al fútbol en el patio, caminaban juntos e incluso hablaban sobre los libros que Lucas leía, algo que antes habría sido impensable. Fabiano descubrió, para su sorpresa, que Lucas tenía una mente curiosa y llena de ideas interesantes. Por primera vez, comenzó a ver a su hijo como un individuo único, con sus propios pensamientos y sentimientos, y no solo como una extensión de sus propias expectativas. Miguel continuó siendo una presencia constante en la vida de Lucas, pero ahora de una manera más abierta y aceptada por Fabiano. El hombre que antes era visto con desconfianza, se convirtió en un amigo de la familia, alguien a quien Fabiano también comenzó a respetar profundamente. Miguel no era solo un mentor para Lucas, sino que también se convirtió en un ejemplo para Fabiano. Veía en Miguel una fuerza tranquila, una resiliencia que no provenía del control o la imposición, sino de la comprensión y la aceptación de las imperfecciones humanas. Con el tiempo, Fabiano comenzó a incorporar estas lecciones en su propia vida. Aprendió a equilibrar la disciplina con el cariño, a imponer límites sin sofocar y, sobre todo, a mostrarle a Lucas que era amado por lo que era y no solo por lo que podría llegar a ser. La presión constante por la perfección fue sustituida por una expectativa más saludable, donde el esfuerzo y el carácter eran más valorados que los resultados inmediatos. María, al ver la transformación en su familia, sentía una profunda alegría. El peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente se estaba aliviando.
La carga emocional que antes parecía insoportable ahora se compartía entre los tres, y eso trajo una ligereza que María no había sentido en mucho tiempo. Veía en los ojos de Lucas una nueva luz, una felicidad que él nunca había mostrado antes. Y en Fabiano, veía una apertura que había estado cerrada durante mucho tiempo, una vulnerabilidad que él finalmente se permitía mostrar. Lucas, por su parte, floreció bajo esta nueva dinámica. Se sentía más seguro, más comprendido y, sobre todo, más amado. El miedo constante de decepcionar a su padre fue sustituido gradualmente por una sensación de confianza. Lucas sabía que, independientemente de sus fallos, siempre tendría el apoyo de sus padres. Esto lo animó a ser más abierto, a compartir sus sueños y miedos, y a buscar sus propias pasiones sin el miedo paralizante de fallar. Años después, ya adulto, Lucas miraba hacia atrás y veía cuánto había cambiado su vida desde aquel día fatídico en el hospital. Recordaba con claridad cómo su padre le había prohibido ver a Miguel y cómo eso lo llevó a escaparse, resultando en el accidente que, irónicamente, terminó por unir a su familia de una manera que nunca habría imaginado. Ahora cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué te pareció este video? Si te gustó, no olvides dar tu like, eso es muy importante para nosotros. Suscríbete al canal y disfruta de una historia emocionante todos los días.